Bienvenido a Susurros del Miedo. Soy Dante. Los relatos que vas a escuchar hoy fueron enviados por oyentes del canal, personas comunes que vivieron lo inexplicable y decidieron escribirme por correo. Tal vez, al final, tú también sientas la necesidad de contar lo que viste. Ponte los auriculares, apaga las luces. Vamos a comenzar. Relato 1. La habitación sin ventanas. Toledo, España. 2014. Mi nombre es Sergio. En 2014 tenía 26 años y acababa de mudarme a Toledo por trabajo. Me contrataron en una pequeña editorial que alquilaba oficinas en un edificio histórico del casco antiguo, justo detrás de la catedral. El lugar era fascinante. Pasillos de piedra, techos altos, puertas pesadas con cerraduras antiguas. La editorial ocupaba el segundo piso, pero lo que más me llamó la atención desde el primer día fue una puerta cerrada en el fondo del pasillo, sin ningún cartel ni número, solo una puerta de madera oscura, sin pomo. Pregunté por curiosidad y me dijeron: esa no se usa. Es una habitación sin ventanas, muy húmeda. Nadie entra desde hace años, pero había algo en esa puerta que me inquietaba. Cada vez que pasaba cerca, sentía un cambio en el ambiente, como si el aire se volviera más denso, más frío. Una tarde, mientras organizaba cajas de libros viejos en el archivo, encontré una carpeta con documentos del edificio. Había planos antiguos, escrituras y una nota doblada a mano, sin membrete, que decía: no abrir, ella no duerme, solo espera. La letra era temblorosa. La nota estaba firmada por alguien llamado Carmen Into, datada en 1996. Esa noche, soñé con una habitación completamente oscura, sin paredes visibles, solo con un susurro constante que decía: estoy aquí. A la mañana siguiente, al llegar a la editorial, lo primero que hice fue mirar hacia el fondo del pasillo. La puerta seguía allí, igual de cerrada, pero por primera vez noté algo más: una mancha en el suelo justo delante, como si algo hubiera sido arrastrado hacia adentro. Me acerqué, agachado, e intenté mirar por la rendija inferior. Estaba completamente oscuro, pero había un olor, algo entre humedad antigua y flores secas. Un aroma extrañamente familiar, pero fuera de lugar. Esa semana comenzaron a suceder cosas pequeñas. Mi ordenador se encendía solo por las noches. Documentos se desordenaban sin explicación. Escuchaba pasos cuando no había nadie en el pasillo. Y siempre, a la misma hora, 3:33 de la madrugada. Un día, al salir tarde del trabajo, noté que la puerta había cambiado. No físicamente, pero parecía más cercana, como si el pasillo se hubiera acortado, como si la oscuridad la rodeara ahora como un velo. Decidí revisar la carpeta donde había encontrado la nota. Al fondo, descubrí un recorte de periódico. Título: Trabajadora desaparece misteriosamente en edificio histórico del centro de Toledo. Año: 1996. Nombre: Carmen Quinto. La misma firma de la nota. Según el artículo, había sido vista por última vez entrando al edificio en una tarde de otoño. Los registros mostraban que su oficina estaba justo donde ahora estaba la habitación sin ventanas. Desde esa noche, los sueños se hicieron más intensos. Ya no era solo un susurro, era una voz que repetía: no cierres los ojos. Si lo haces, me verás. Decidí contarle lo que me estaba ocurriendo a Marcos, un compañero de la editorial. Pensé que me llamaría paranoico, pero en cuanto mencioné la puerta del fondo, se puso serio. Esa puerta no debería estar ahí, me dijo en voz baja. Antes, ahí había una sala de reuniones,
Pero algo pasó, nadie lo cuenta, solo que un día la cerraron y nunca más la abrieron. Marcos me confesó que a veces, al irse tarde, creía oír una voz femenina repitiendo su nombre desde esa dirección. Pero cuando miraba, el pasillo estaba vacío. Esa misma noche me quedé hasta tarde organizando manuscritos. El edificio estaba en silencio absoluto, hasta que escuché el crujido seco de una bisagra oxidada. Miré hacia el pasillo. La puerta del fondo estaba entreabierta. Un hilo de aire frío recorrió el lugar. Las luces parpadearon. Me acerqué con pasos lentos, sintiendo un temblor involuntario en las piernas. La abertura mostraba solo oscuridad, negra, densa, como si absorbiera la luz. Y en el silencio, un susurro. No era un idioma reconocible, pero las palabras me llenaron de un miedo atávico, como si las entendiera sin haberlas aprendido nunca. «Carmen», me atreví a decir. Y entonces, desde dentro, una mano salió. Una mano delgada, grisácea, con los dedos retorcidos, que se aferró al marco de la puerta como si quisiera arrastrarse hacia afuera. Corrí. No recuerdo cómo salí del edificio. Al día siguiente, la puerta estaba cerrada otra vez, y nadie creía lo que les contaba. Pero yo sabía la verdad, y no podía dejar de pensar en lo que fuera que estaba allí dentro, intentando salir. Pasé los días siguientes tratando de ignorar lo que había visto. Intenté convencerme de que había sido una alucinación, producto del cansancio. Pero cada noche a las 3:33 soñaba con esa mano. No salía completamente, solo se apoyaba en el marco, temblando, esperando. Una tarde de otoño, al salir del trabajo, vi a una mujer mayor parada frente al edificio. Parecía perdida, desorientada. Llevaba una bufanda antigua y un bolso de cuero desgastado. Se me acercó y me dijo: «Tú la escuchaste, ¿verdad?». Asentí sin saber por qué. A mí también me llamó, hace muchos años, pero no entré. «¿Quién es ella?», pregunté. La mujer respiró hondo. «No es un quién, es un cuándo. Un momento que se quedó atrapado ahí dentro. Una promesa que nunca se cumplió. Una despedida que no fue dicha». Me quedé helado. Al día siguiente, la puerta estaba abierta de nuevo. Nadie en la oficina la mencionó. Nadie pareció verla. Decidí hacerlo. Entré. Dentro, el aire era espeso y la oscuridad se pegaba a la piel como una tela húmeda. Pero no estaba vacío. En el centro de la sala vi una figura sentada, de espaldas, cabello largo, muy negro, el mismo vestido que describía el recorte de periódico de 1996, y frente a ella, un espejo cubierto con una tela blanca. Me acerqué lentamente. La figura habló, sin moverse. No era mi culpa, solo quería quedarme un poco más. Al tocar su hombro, la figura se desvaneció como humo, y en el espejo vi mi reflejo. Pero no era yo. Era alguien más, con mis ojos, y sonreía. Salí tambaleando, con la sensación de haber dejado algo atrás, o peor, de haber traído algo conmigo. Desde entonces todos los espejos me devuelven una imagen levemente distinta, como si algo o alguien me estuviera aprendiendo, copiando, esperando su momento para cruzar. Relato 2. El pueblo que borraron del mapa. Provincia de Huesca, Pirineos, 2001. Me llamo Carla. En 2001 yo tenía 19 años y estudiaba antropología en Zaragoza. Ese verano participé en un proyecto universitario de investigación sobre pueblos abandonados en los Pirineos aragoneses. Nos asignaron un lugar poco documentado llamado San Román de Lierta. No aparecía en mapas actuales. Solo se mencionaba brevemente en un registro eclesiástico de 1934.
Nadie del pueblo vecino quería hablar de él. Viajamos en furgoneta con un profesor y 2 compañeros más. El acceso era complicado. Una pista forestal mal señalizada, vegetación cerrada y una sensación constante de que alguien nos seguía con la mirada. Al llegar lo entendimos. San Román no era un pueblo, era un esqueleto. Casas de piedra cubiertas de musgo, ventanas sin cristales, puertas colgando. Y en el centro, una iglesia con la torre parcialmente derrumbada. Comenzamos a explorar. Lo primero que encontramos fue inquietante. Una hilera de cruces de madera, clavadas a lo largo de un sendero. Todas sin nombre. Solo una palabra repetida: perdidos. Instalamos el campamento en una casa que parecía más estable. Y esa noche, al revisar nuestras grabaciones, escuchamos algo que nadie había dicho. Una voz, susurrando entre nuestras conversaciones, decía: aquí no quedan recuerdos, solo castigo. A la mañana siguiente, todos estábamos extrañamente callados. Nadie quiso hablar de la voz en la grabación, como si al hacerlo le estuviéramos dando poder. Pero el ambiente había cambiado, el aire era más espeso, y el pueblo, aunque en ruinas, se sentía habitado. Durante la jornada seguimos explorando. Encontramos lo que parecía ser la antigua escuela. Dentro, pupitres partidos, pizarras cubiertas de polvo, y una pared entera cubierta por palabras talladas a mano: no miréis atrás, repetido una y otra vez. Como si alguien lo hubiera escrito desesperadamente. El profesor intentó racionalizarlo. Decía que eran restos de superstición, producto del aislamiento rural. Pero cuando uno de mis compañeros, Diego, quiso tomar una foto de la inscripción, la cámara se apagó sola, 3 veces. Esa noche Diego empezó a comportarse de forma extraña. Decía que había visto sombras entre las casas, figuras que se movían, pero nunca mostraban el rostro. A las 3:07 de la madrugada, lo encontramos fuera de la casa, de pie, completamente inmóvil, mirando hacia la iglesia derrumbada. «¿Qué haces aquí?», le pregunté. No respondió, solo murmuró algo. «Ellos siguen allí y no quieren que nos vayamos». Intentamos llevarlo adentro, pero se resistió. Y antes de que pudiéramos reaccionar, gritó: «No les des la espalda». Lo arrastramos adentro entre forcejeos. Esa noche nadie durmió. Y por primera vez, sentimos que había más que ruinas a nuestro alrededor. La mañana siguiente fue silenciosa. Diego dormía profundamente, pero su piel estaba pálida y sus manos tensas como garras. Al revisar nuestras cosas, descubrimos que la grabadora se había encendido sola durante la noche. Reprodujimos el audio. Durante los primeros minutos solo se oía el viento, pero luego susurros, muchos, voces solapadas, imposibles de entender, como si alguien repitiera oraciones al revés. Hasta que una voz femenina, clara, surgió sobre todas: «Quedaos, lo que fuisteis, ya no sois». El profesor intentó calmar los ánimos, pero ya nadie confiaba en que eso fuera simplemente un eco o una interferencia. Salimos a buscar respuestas. Fuimos hasta la iglesia, guiados por un impulso que ninguno se atrevía a nombrar. En el altar, casi enterrado bajo piedras y escombros, encontramos un libro de misas quemado por la mitad. Pero en la parte intacta había algo escrito a mano con tinta roja. San Román cayó no por fuego, no por peste, cayó por lo que abrimos bajo el suelo. Eso explicaba las cruces sin nombre. Eso explicaba las voces y el hecho de que nadie quisiera hablar del pueblo.
Volvimos al campamento con la decisión de irnos al amanecer, pero al caer la noche, Diego ya no estaba. Salimos con linternas, gritamos su nombre durante horas. No respondió. Solo encontramos su cuaderno. En la última página escribió una sola frase: no se fueron, yo tampoco. Al amanecer dejamos San Román de Lierta. Nunca encontramos a Diego. Avisamos a las autoridades, a la universidad, a sus padres. Nadie encontró rastro alguno. Era como si nunca hubiese estado allí. Peor aún, cuando intentamos volver al sitio, no pudimos encontrarlo. La ruta forestal ya no estaba. El camino de entrada desapareció entre árboles y maleza que no reconocíamos. Días después, el profesor nos llamó. Estaba trastornado. Había revisado los documentos históricos con los que habíamos planeado el viaje y San Román ya no figuraba en ellos, ni en los archivos parroquiales, ni en los registros del catastro, ni siquiera en la nota manuscrita donde lo habíamos anotado por primera vez. Era como si el pueblo hubiera desaparecido del tiempo, pero nosotros lo habíamos vivido y no podíamos olvidar. Con los años intenté seguir adelante, pero a veces, en sueños, me veo allí otra vez. Caminando entre las casas de piedra, escuchando las voces, y siempre al final lo veo a él, Diego, parado frente a la iglesia, mirándome con una sonrisa ausente, y sus labios moviéndose sin sonido, pero sé lo que dice. No se fueron, tú sí. Relato 3. La llamada de la Santa. Ávila, España. 2009. Mi nombre es Ignacio. En 2009 trabajaba como operador en una empresa de telecomunicaciones. Una madrugada de abril me tocó el turno de emergencia. Atención a llamadas erróneas y mantenimiento de líneas. Sobre las 02:46 AM recibí una llamada inusual. El número era antiguo, fijo, registrado como inactivo desde hacía más de 20 años. La dirección asociada, un antiguo convento clausurado cerca de Ávila. Respondí como de costumbre. Central telefónica, ¿en qué puedo ayudarle? Y del otro lado, una voz de mujer, suave, antigua. Solo dijo, vuelve, no debimos cerrarla. Y colgó. Pensé que era una broma, pero revisé la base de datos. La línea había sido dada de baja en 1987. Me invadió una curiosidad extraña. Investigué. El número correspondía al convento de Santa Lucía, clausurado tras una serie de muertes inexplicables. 3 monjas. Ninguna señal de violencia. Todas con una expresión idéntica. Boca abierta, ojos fijos hacia arriba, como si hubieran visto algo que no debían. Al día siguiente, volví a recibir la llamada. La misma hora, la misma voz. Ella no se fue, solo cerraron los ojos. Durante los días siguientes las llamadas continuaron, siempre a las 2:46, siempre desde la misma línea inactiva, y con frases cada vez más extrañas. No cerraron la puerta, solo cambiaron de lado. Ella sigue rezando, pero ya no por nosotros. Si contestas, te verá. Consulté con un supervisor. Me advirtió que no debía hacer nada. Son ecos de viejas conexiones, rebotes eléctricos, nada más. Pero yo no lo creía. La voz no era una interferencia. Había intención. Dolor. Y algo más que no sabría describir. Una noche, después de la tercera llamada, decidí ir al lugar. Llevé una grabadora. El convento de Santa Lucía estaba en ruinas, rodeado por muros de piedra y silencio. Entré por una rendija en la verja. Todo estaba cubierto de polvo y humedad. Pero al cruzar el umbral de la capilla, el aire cambió. Olía a incienso, fresco. Y las velas del altar, aunque no había electricidad, estaban encendidas. Grabé todo.
Pero al revisar el audio más tarde, la grabación no contenía mi voz, solo respiraciones y un sonido constante de fondo, una letanía en latín, repetida sin cesar. La voz de una mujer, siempre la misma, rezando algo que no existe en ningún misal conocido. Después de aquella noche en el convento, todo cambió. Empecé a escuchar la voz fuera del teléfono, en casa, en el metro, en los pasillos de la oficina. Susurros, leves pero constantes, como si alguien me hablara al oído desde otro lugar. Fui a ver a un historiador local. Le mostré el número del convento y le hablé de las llamadas. Se puso serio. «Hay una historia no oficial sobre Santa Lucía», me dijo. «Según ciertos archivos eclesiásticos, la última monja que vivió allí no murió. Se aisló por completo. Durante años rezó día y noche, hasta que dejó de rezar y empezó a escuchar. Lo que escuchó, nadie lo sabe». Pero cuando abrieron su celda la encontraron de rodillas, en perfecto estado, aunque habían pasado 17 años desde que nadie la había visto. El convento fue sellado días después, y su nombre borrado de los registros oficiales. Volví al lugar una última vez. El aire era más pesado, el silencio más grueso. Al llegar a la capilla, la puerta de la antigua sacristía estaba abierta. Dentro, un pequeño reclinatorio, y sobre él, un teléfono antiguo, negro, conectado a nada, sin cables, sin línea. Y sin embargo, sonó. Lo levanté, la misma voz, pero esta vez no dijo nada, solo respiró, y al final pronunció mi nombre. Desde esa noche, mi vida cambió por completo. Los teléfonos ya no me sirven, todos suenan igual, siempre a las 2:46, y siempre con la misma voz que ya no necesita palabras. La escucho, dentro de mí. Fui diagnosticado con trastorno auditivo. Me dieron medicamentos, sesiones. Nada funcionó. Alguien me dijo que quizás abrí una puerta que no se puede cerrar. Que responder no fue solo un error, sino un pacto. Últimamente los espejos me devuelven imágenes donde no estoy solo. Siempre, al fondo, hay una figura encapuchada, de rodillas, rezando. Y aunque nunca muestra el rostro, sé que es ella. Sé que sigue rezando. Pero ya no por nadie. Porque a veces, al mirar mi reflejo, ella levanta la cabeza. Y su boca, con los labios secos y partidos, se mueve al ritmo de una oración que ya no pertenece a este mundo. Una sola palabra, repetida sin fin. Contesta.